El 6 de agosto, recordamos uno de los eventos más significativos en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. La transfiguración del Señor. Fenómeno que consiste en que Cristo, sobre el monte Tabor, mostró el reino de Dios en su fuerza, haciendo sentir en los apóstoles, la alegría que constituye el ver la luminosidad que emana del paraíso celestial, escuchando las palabras del mismo Dios Padre Eterno. Con su transfiguración en el monte Tabor, el Señor nos llama a una vida nueva, para producir en todos nosotros una transfiguración interna. De tal manera, que de perezosos, nos transformemos en seres humanos esforzados. De apasionados, lujuriosos y sensuales, en puros de acción, pensamiento y obra. De codiciosos y distraídos en las banalidades mundanas, en personas respetables y concentradas solo en servir y amar a Dios. Que de soberbios y orgullosos, nos hagamos humildes y obedientes a Dios. De duros, frívolos e indiferentes ante el dolor de mi prójimo, nos volvamos en misericordiosos y proactivos, para socorrer con prontitud al desvalido. Porque en la transfiguración, se nos muestra cómo el alma, es más valiosa que el cuerpo, así como la luz espiritual es más importante que la física. Por otro lado, durante este evento, se nos recuerda cómo las tinieblas internas son más peligrosas, destructivas y terribles, que las sombras nocturnas o ceguera. Porque el que pierde la vista interior, pierde con ella la vida eterna divina, cuyo atributo es igual que para la vida física, la luz del alma. Es tanto el peligro para el alma, que constituye la ceguera y la sequedad espiritual, que nuestro propio Señor Jesucristo, en San Mateo 5:29, nos dice: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esto quiere decir que todo lo que te haga desobedecer y ofender a Dios, debes evitarlo a toda costa, porque los horrores del infierno, tal como muchas santas y santos lo atestiguan por medio de sus visiones místicas, son inimaginables y eternos. La luz divina entra en el hombre en el momento de su bautismo, y mora desde entonces en él. Pero, para que el hombre no se torne perezoso y orgulloso, Dios no le permite sentir en forma continua el resplandor de esta luz interna. Pero esta luz se encuentra en el alma y aumenta a medida que crecemos en el grado de perfeccionamiento moral, por medio de una oración dedicada, doméstica y en el templo, practicando a conciencia la lectura de las Sagradas Escrituras, pensando solo en Dios y particularmente en la Sagrada Comunión. Porque tal, como muchos hombres y mujeres santos nos lo han relatado a lo largo de 2 milenios, es muy peligroso el tratar de llamar la iluminación de la luz espiritual por nosotros mismos, forzando el verla. Porque se puede por ese proceder caer en las redes diabólicas. Porque por medio del Espíritu Santo, la clara visión de esta luz se otorga solo a veces, cuando Dios considera necesario, el consolar o fortalecer al cristiano. Estos procesos de iluminación espiritual, no se deben forzar ni manipular mentalmente, de ninguna manera, pues tal como le ocurrió a la Santísima Virgen junto a los apóstoles en Pentecostés, el descenso del Espíritu, llega cuando el Señor lo estima así conveniente, para el crecimiento y la iluminación divina del alma. Cualquier intento de forzar eventos luminosos espirituales, sin una preparación adecuada por parte de un director espiritual entrenado, que dirija por medio de la oración, la penitencia y el amor a Dios, puede atraer engaños por espíritus maliciosos. La acción interna de esta luz se siente en el apaciguamiento de fuerzas del alma, rechazando de lleno a todo pecado, con sentimientos reales de amor a Dios y a nuestro prójimo, con deseos de vivir para el bien, con una fe firme, esperanzados en el amor a Dios y en el ansioso movimiento hacia el reino celestial. Tal como nos enseña Santa Teresa de Jesús en el libro de las Moradas, debemos valorar el reino de Dios dentro de nosotros para que Él nos haga dignos de vida en el reino de la luz eterna. Por ello la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, representa uno de los acontecimientos centrales en su vida terrenal que se encuentra relatado en los Evangelios. El cual, ocurrió inmediatamente después de que el Señor fuera reconocido por sus apóstoles, como el Cristo, o Mesías, el Hijo del Dios viviente,
Esta escena es fundamental, porque Jesús profetizó ante sus principales apóstoles, los hechos que más tarde ocurrirían. Porque según se lee, en San Mateo 16, 21, el Señor les dijo, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por acción de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, para ser muerto, y resucitar al tercer día. La reacción de los apóstoles a este anuncio de Cristo acerca de su próxima pasión y muerte fue de indignación. Y luego, después de reprocharles, el Señor tomó a Pedro, a Santiago y a Juan aparte a un monte alto, el cual de acuerdo a la tradición es el monte Tabor, en donde se transfiguró delante de ellos, volviéndose radiante en gloria divina sobre esa montaña. Este es un evento narrado en 3 de los 4 evangelios sinópticos, San Mateo 1, San Marcos 2 y San Lucas 3. En estos pasajes, Jesús y 3 de sus apóstoles, San Pedro, San Santiago, y su discípulo más querido, San Juan, se dirigen a una montaña, la cual sería el monte Tabor, también conocido como el monte de la Transfiguración, para orar. Pero en esa montaña, Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, generalmente llamada luz tabórica. Entonces, los más grandes profetas, Moisés y Elías, aparecen al lado derecho, y al lado izquierdo de Jesús, respectivamente, momentos en que nuestro Señor conversa con ambos patriarcas. Entonces Jesús es llamado Hijo por una voz en el cielo, que es el mismo Dios Padre, como en el bautismo de Jesús. Y Cristo, al escuchar la voz de su celestial Padre, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pues, dicen las Santas Escrituras. Y he aquí les aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se puso brillante, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, no sabiendo qué le decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo el elegido, en quien tengo complacencia, escuchadle. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al oír esto, los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de San Juan el Bautista. Este pasaje fundamental, ocurre durante la fiesta judía de las tiendas, la que era una celebración de la morada de Dios con los seres humanos. Por lo tanto, el hecho que ocurriera la transfiguración de Cristo en esta fecha tan significativa, nos revela que Dios habita en el Mesías, y que se manifiesta por él, hombre de carne y huesos. No hay dudas de que la transfiguración de Cristo sucedió en el tiempo de la fiesta de las tiendas,
y que la celebración del acontecimiento en la Iglesia cristiana llegó a ser el cumplimiento neotestamentario de esta fiesta del Antiguo Testamento, de manera muy similar a las fiestas de la Pascua y Pentecostés. En la Transfiguración, los apóstoles se dieron cuenta que en Cristo verdaderamente habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Jesús les permite ver todo esto antes de la crucifixión, a fin de que ellos sepan quién es el que sufrirá por ellos, y qué es lo que Él, que es Dios, ha preparado para aquellos que le aman. Esto es lo que la Iglesia celebra en la fiesta de la Transfiguración. Toda esta escena, es la manifestación plena de Jesús el enviado del Padre para llevar a la plenitud el misterio de la redención, para que todos los pueblos en él tengan vida. Ese Jesús que había sido presentado a los pobres pastores, a los magos, a todo el pueblo en el río Jordán, ahora es presentado por el Padre a los discípulos predilectos para que en el momento del dolor en el huerto de los olivos y de la muerte en cruz, sea reconocido como el divino Salvador, el Hijo enviado por el Padre. Por ello, esa palabra del Padre, escuchadlo, debe resonar fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. San Pedro jamás la olvidó, como hemos escuchado en su segunda carta, y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo mientras estábamos con él, en el Monte Santo. Sin embargo, la Transfiguración, va mucho más allá que ser un misterio luminoso, porque este evento es el nexo directo entre el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, porque Cristo, es acompañado y rodeado por las dos principales figuras de la Torá, o Antiguo Testamento. El más grande profeta, Elías. Y el mayor patriarca del pueblo de Israel, Moisés. Para los apóstoles y para todo el pueblo hebreo, la aparición de las dos más importantes figuras de la justicia en el Antiguo Testamento, era el testimonio de la dignidad divina de Cristo. En primer término, hasta este momento, entre el pueblo simple se hablaba que Jesucristo es el profeta Elías, mientras que otros mencionaban que era algún otro profeta resucitado. Por ello, la aparición de Moisés y Elías, mostraba la incongruencia de esta opinión popular. En realidad, los profetas aparecidos, hablaban con Cristo, tratándolo justamente como el Mesías anunciado por las Santas Escrituras, es decir, el Hijo de Dios. Además, como muchos judíos acusaban a Cristo de quebrar la ley de Moisés, y de ser un blasfemo y un hereje, porque los maestros de la ley, aseguraban que Jesús sin ningún derecho, se apropiaba del nombre de Hijo de Dios, por ello es que la aparición de los dos más celosos defensores de la gloria de Jehová, debía convencer a todos que Cristo es, en realidad, el prometido Mesías, y que todas sus afirmaciones son verdaderas. Para cualquier entendido en las Santas Escrituras, es evidente, que Moisés, quien escribió el libro de la ley para el pueblo escogido de Dios, no soportaría la vulneración de la propia ley, recibida por palabras del Todopoderoso. Si Cristo hubiera sido un infractor a la ley de Dios, actuando en forma contraria a la palabra, Moisés no podría haber entablado una comunicación tan fluida con Jesús. De la misma manera, el profeta Elías, quien antiguamente quemó con un rayo a los enemigos de Jehová, no estaría parado y sumiso ante Jesucristo, quien se declaraba igual al Dios Padre. Si esto no fuera verdad. Para esos momentos, Cristo ya había enunciado: yo y el Padre uno solo somos. A nosotros, los cristianos, esta aparición de los antiguos profetas, que se fueron al paraíso celestial, nos convence que la vida del hombre no termina con su muerte física, por lo tanto las almas de los difuntos no duermen, como falsamente han enseñado muchas sectas a lo largo de la historia, porque las almas en el paraíso viven con una plena vida espiritual. Jesucristo tiene el poder sobre la vida y la muerte y es el Señor del cielo y la tierra, tal como él mismo lo dijo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para los momentos de la Transfiguración, la conversación de los santos profetas Moisés y Elías con Cristo, debía otorgar fuerzas a los apóstoles y fortalecer su fe en Cristo, ante futuros sufrimientos en la cruz del Salvador. En realidad, los apóstoles tomaban los sufrimientos de su Maestro, como su humillación y oprobio, en cambio, los profetas los llamaban la gloria,
que el Señor va a revelar en Jerusalén. Y antes de su crucifixión, el Salvador miraba a la futura humillación y muerte vergonzosa como el comienzo de la glorificación de su Padre, y de sí mismo, porque esa era la única forma de convertirse en el Salvador de la humanidad, diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo glorifique a ti. El estado especialmente bendito que experimentaron los apóstoles durante la transfiguración del Salvador lo expresó el apóstol Pedro diciendo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Alegrado por la visión divina, Pedro deseaba que continuara, si es posible, para siempre. Por ello, San Pedro, ignorante de lo que decía, propuso al Salvador de hacer 3 enramadas ahí mismo sobre la cima del monte. Estas carpas se hacían entre los judíos y en general entre los pueblos orientales de tal manera, desde la punta del poste, clavado en la tierra, se tendían sogas hacia varias estacas clavadas a cierta distancia del poste, luego se cubrían de lienzo. A veces en lugar de tela se usaban cueros, hojas de árboles o corteza. En ese momento, el apóstol Pedro no tenía deseos alguno, por regresar al mundo humano, plagado de ira y traición, que amenazaba a su maestro con sufrimientos y muerte. Los evangelistas relatan, que en este momento, todos los que se encontraban sobre el monte, fueron cubiertos por una nube luminosa, que indicaba la presencia de Dios Padre. Recordemos que la nube oscura es símbolo y signo del Dios justo, tal como se puede apreciar en el Éxodo. En cambio la nube luminosa, llamada en la Biblia, el Sekina, el cual a veces se veía sobre el Santo Santorum, o sea la parte principal del templo hebreo. Desde la nube se escuchó una voz misteriosa, tal como en el bautismo de Cristo, en donde al Padre Celestial, se le escucha decir: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oídlo. Estas últimas palabras, debían recordar a los apóstoles la antigua profecía de Moisés sobre el gran profeta que vendrá para anunciar la voluntad divina. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así, que aquí, sobre el monte Tabor, años después, con el testimonio de Dios Padre, se afirmó la profecía de Moisés sobre el Mesías, al cual llamó como el profeta más grande. Al escuchar la voz, que salía de la nube, los discípulos asustados cayeron a la tierra. Aquí, sobre el monte Tabor, todo resultó en uno de los eventos más extraordinarios de las Santas Escrituras. Condimentado por la soledad y la altura del lugar, el profundo silencio de la naturaleza, la aparición de antiguos profetas, la fuerte luz, la misteriosa nube, y al final, la voz del mismo Dios Padre. Cuando comenzaron el descenso del monte, Jesús prohibió a los apóstoles de contar a nadie lo que pasó sobre el monte, hasta su resurrección de los muertos. El Señor se transfiguró para asegurar completamente a sus apóstoles, la confianza, que Él es realmente el Mesías. Pero para la amplia masa hebrea, el relatar la transfiguración era demasiado temprano. Porque, despertaría en ellos una imagen real de un Mesías, al estilo de un poderoso rey conquistador. Más adelante, uno de los testigos de este acontecimiento milagroso, el apóstol Pedro, recordaba esto como un hecho indudable y lo mencionaba como demostración de la naturaleza divina de Cristo. Porque la transfiguración del Salvador sobre el monte Tabor fue percibida por sus discípulos como luz. Aquella no era por cierto un flujo de partículas de la luz física, pero ciertamente era algo parecido a la luz. Esta luz brillaba más fuerte que la del sol, pero no quemaba, además su brillo era acompañada por una sensación de extraordinaria de paz y alegría. Porque era como la visión del gozo celestial en el paraíso. La luz de Tabor solo se parecía a la física, pero era completamente diferente por su naturaleza. Esta luz era más intensa que la solar y más blanca, que la nieve, pero no cegaba, calentaba, pero no quemaba. Su brillo estaba acompañado de un intenso sentimiento de alegría. Para diferenciarla de la luz común, San Gregorio llamaba a la luz de Tabor, una energía divina, no creada. La esencia de esta luz es inseparable del resplandor eterno y divino, ya que Dios es simple e indiviso. A pesar que Dios en su esencia es inconcebible, sus actos y energía,
son inseparables de su esencia, son concebibles para los seres creados a su imagen y semejanza. Para eso, también, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos comulgar con su naturaleza divina y así hacernos también hijos de Dios, al reconciliarnos con el Padre, por medio de la pasión del Cristo, voluntariamente aceptada con su muerte en cruz. Por ello, percibimos la presencia divina con el alma y no con los ojos de la carne. La capacidad de ver la luz divina la otorga el Espíritu Santo, quien pasa al hombre del estado corporal al estado espiritual. En el momento de la visualización de la luz divina, de los ojos del observador cae como una cortina, y se le permite ver el resplandor divino. La influencia de la luz espiritual en esta vida se extiende al alma. Pero, en la vida futura, también, se extiende sobre el cuerpo renovado de los justos, tal como está escrito. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. La naturaleza de la luz benefactora, o también llamada energía divina, es misteriosa e inexplicable, como la esencia del Creador. Sin embargo, suele ser experimentada claramente, cuando el misericordioso Dios, honra al hombre con la visualización del brillo divino. Entonces, el hombre siente un goce paradisíaco, en comparación con el cual, todas las alegrías terrenales son nulas. Porque en el monte Tabor, Cristo entreabrió ante los apóstoles su divinidad y mostró a Dios que habita en él, ya que desde la eternidad, Él es luz. Recordemos también que el rostro de Moisés quedó iluminado durante su conversación con Dios sobre el monte Sinaí. Pero esto pasó por la acción de la fuerza divina sobre el patriarca, es decir, posee un carácter pasivo, y no como resultado de la acción interior de su fuerza. O sea, Moisés solo reflejaba la luz divina. En cambio, el Señor Jesucristo poseía esta luz, en forma propia, en su interior. Porque es el Cristo mesiánico, el unigénito de Dios. Jesús, reveló a los apóstoles en el monte Tabor la gloria de su divinidad. Él se hizo luminoso durante la oración para enseñarnos cómo vendrá a los santos la iluminación divina y cómo la verán ellos. Además del significado fundamental que el acontecimiento de la transfiguración posee dentro del contexto de la vida y misión de Cristo, del tema de la gloria de Dios que es revelada en todo su esplendor en el rostro de Cristo el Salvador, la presencia de Moisés y Elías es también de gran importancia para la comprensión y celebración de esta fiesta. Muchos de los himnos de la Iglesia romana primitiva, que incluso datan del siglo II, hacen referencia a estas dos figuras centrales de la antigua alianza, tal como lo hacen las tres lecturas de las Escrituras designadas para el oficio de vísperas, que hablan de la manifestación de la gloria de Dios a estos santos varones de antaño. Moisés y Elías, según los versos litúrgicos, no son solamente las más grandes figuras del Antiguo Testamento quienes vienen ahora para adorar al Hijo de Dios en gloria y majestad, ni tampoco son meramente dos de los varones santos a quienes Dios se reveló en las teofanías prefigurativas de la antigua alianza con el pueblo elegido del Israel. Pues, estas dos figuras en verdad representan el Antiguo Testamento mismo, Moisés representa a la ley, y Elías a los profetas. Por lo tanto, al aparecer a la derecha, y a la izquierda de Jesucristo, nos están diciendo que Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas, tal como se lee, en Mateo 5, 17. Por otra parte, estos patriarcas del Israel bíblico, también representan a los vivos y a los muertos, pues Moisés falleció y se conoce su lugar de sepultura, mientras Elías fue llevado al cielo vivo, en cuerpo y alma, para aparecer nuevamente a anunciar el tiempo de la salvación de Dios en Cristo. Entonces, apareciendo juntos, a Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías confirman que el Mesías y Salvador, está aquí, y que Él es el Hijo de Dios de quien el Padre mismo da testimonio, el Señor de la creación, del Antiguo Testamento y del Nuevo, de los vivos y de los muertos. La transfiguración de Cristo en sí es el cumplimiento de todas las teofanías y manifestaciones de Dios, una consumación perfeccionada y completada en la persona de Jesucristo. La transfiguración de Cristo nos revela nuestro propio destino como cristianos, el destino final de todos los seres humanos y de la creación entera,
el de la transformación radical del ser y su glorificación por el majestuoso esplendor de Dios. Lo más probable es, que históricamente, la fiesta de la transfiguración de Cristo pertenecía al periodo prepascual de la Iglesia, incluso hacia los finales del siglo I. Porque se recuerda a algunos santos padres de ese periodo, realizando celebraciones de esta fiesta, en alguno de los domingos anteriores a la Pascua de Resurrección. Existe cierta evidencia histórica que lo indica. Además, tenemos el hecho de que San Gregorio Palamas, el gran maestro de la transfiguración de Cristo, es conmemorado durante la Gran Cuaresma, en el cuarto domingo. Además, el acontecimiento propiamente tal está definitivamente relacionado con la muerte y resurrección del Salvador que se aproximan. Tal como una antigua frase de la Iglesia primitiva, así lo recuerda. Te transfiguraste, oh Señor, para que cuando te vieran crucificado, comprendieran que tu sufrimiento era voluntario. Hoy en día, la fiesta de la transfiguración de Cristo se celebra en el día 6 de agosto, probablemente debido a alguna razón histórica. En algunas iglesias, aún se mantiene la antigua tradición de bendecir uvas, frutas y verduras en este día. Esto simboliza la transfiguración de toda la creación en Cristo. Significa la fructificación de la creación entera en el paraíso del eterno reino de vida de Dios, cuando todo será transformado por la gloria del Señor. Oraciones antiguas al Cristo transfigurado. Cuando te transfiguraste, oh Cristo Dios, en el monte Tabor, revelaste tu gloria a tus discípulos según la pudieron captar. Haz resplandecer sobre nosotros pecadores tu luz eterna, por la intercesión de la Madre de Dios. Tú que concedes la luz, gloria a ti. Te transfiguraste en el monte, oh Cristo Dios, y tus discípulos vieron tu gloria en cuanto pudieron, para que cuando te